una mujer, 2 drones armados y 14 soldados mexicanos que casi no lo cuentan. Eso es Lady Drones, no es un personaje de ficción, no es una leyenda urbana del narco. Es una operadora real del cártel Jalisco Nueva Generación que convirtió tecnología de consumo civil en armamento de guerra, que dirigió ataques aéreos contra el ejército mexicano desde una pantalla de control, que sonreía en los videos recuperados de los drones capturados mientras los artefactos descendían sobre militares en la sierra. Durante meses, Lady Drones fue un fantasma, un apodo en informes clasificados, una figura que los analistas de inteligencia rastreaban sin poder ubicar físicamente. Esta semana la fantasma cometió un error. Viajaba en una van con placas de Michoacán por la carretera de Campeche. A su lado, José Roberto Sánchez Cortés, alias el 80, exfiscal del estado de Veracruz, reconvertido en uno de los operadores más violentos del CJNG en el sureste del país. Un hombre con $1 millón de recompensa federal sobre la cabeza. Un hombre vinculado a la masacre de 14 personas en Minatitlán, ambos viajando juntos, con 4 menores de edad a bordo y una pistola calibre 38 bañada en oro, guardada entre los asientos. Un filtro de revisión vehicular, cámaras de vigilancia y el cerco que se cerró en segundos. Hoy vas a ver la autopsia de cómo el CJNG perdió a su arma más tecnológica. Pero Lady Drones no viajaba sola por casualidad. Lo que llevaban en esa van todavía no ha sido revelado completamente. Campeche no es territorio CJNG por tradición, es tierra de paso, una autopista hacia el sureste mexicano donde el cártel Jalisco lleva años intentando clavar raíces, expandiendo células desde Veracruz hasta la frontera con Guatemala. Para Lady Drones y el 80 esta ruta era familiar, discreta, una carretera federal donde una van familiar con niños a bordo no levanta sospechas. Esa fue su primera equivocación. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, encabezada por Marcela Muñoz, había activado semanas antes un protocolo de vigilancia reforzada en los corredores viales del estado, arcos de seguridad inteligentes, cámaras con reconocimiento de placas, filtros vehiculares coordinados entre fuerzas federales, estatales y municipales. No buscaban específicamente a Lady Drones, pero el sistema la encontró a ella. Una alerta entró al centro de monitoreo, van tipo comercial, placas de Michoacán, trayectoria hacia Campeche, perfil de riesgo elevado. No fue intuición, fue ingeniería de vigilancia funcionando exactamente como fue diseñada. Lady Drones había operado durante meses en la sierra de Jalisco y Michoacán con una ventaja táctica brutal. El aire era suyo. Sus drones modificados con explosivos alcanzaban posiciones militares donde ningún sicario podía llegar físicamente. Ataques silenciosos, sin exposición personal, sin riesgo directo. Ella coordinaba desde tierra mientras el artefacto descendía sobre su objetivo. Pero en tierra, sin cielo encima, Lady Drones era simplemente una pasajera más en una van detenida en un filtro de revisión. Lo que los agentes encontraron al abrir las puertas cambió el perfil completo de la operación, porque la pistola dorada era solo la superficie. La van llegó despacio, sin acelerar, sin cambiar de carril, sin dar señales de alarma visible. Adentro viajaban 5 adultos y 4 menores de edad, incluido un bebé, la configuración perfecta para no levantar sospechas. Una familia en tránsito, nada fuera de lo ordinario para un agente que lleva 6 horas en el sol de Campeche revisando vehículos. Pero los arcos de seguridad ya habían procesado las placas de Michoacán. La alerta estaba viva en el sistema. Los agentes pidieron descender a los ocupantes. Fue entonces cuando el perfil de los adultos no coincidió con la narrativa de familia inocente. Documentos irregulares, nerviosismo visible, respuestas que no cuadraban entre sí. La inspección se convirtió en cateo formal. Dentro de la van, entre los asientos, los agentes localizaron el primer objeto que confirmó todo: una pistola Colt calibre 38 milímetros. No cualquier pistola, bañada en oro, empuñadura de nácar. Grabados que no dejaban espacio para interpretación, las siglas CJNG y el número 80 tallados en el metal. La firma
personal de El 80, su trofeo, su identidad criminal convertida en joyería de guerra. Lady Drones fue identificada en el mismo momento, sin resistencia, sin un solo disparo. Pero los agentes todavía no sabían que uno de los detenidos no estaba en esa van, y su localización cambiaría todo el operativo. Una pistola bañada en oro es solo el principio del inventario. Cuando los peritos procesaron formalmente el vehículo y a los detenidos, el catálogo de evidencia comenzó a revelar la arquitectura real de la célula que Lady Drones y el 80 operaban en el sureste mexicano. No era un par de fugitivos improvisados, era una unidad móvil del CJNG en pleno desplazamiento operativo. El arma principal decomisada, una pistola Colt calibre 38 milímetros con acabado en oro de 24 quilates, empuñadura en nácar tallado, grabados con el número 80 y las siglas del cártel en ambos lados del cañón. No es un arma de combate estándar, es una declaración de jerarquía. En el lenguaje del narco, una pistola así no se usa, se porta. Comunica rango, comunica intocabilidad. Pero el perfil de Lady Drones no se construye con pistolas doradas, se construye con tecnología. Según informes de inteligencia militar y el reporte de la corporación CE o Futures publicado en 2023, el CJNG fue el primer grupo criminal en México en desarrollar una unidad especializada de guerra aérea no tripulada. Los llamaron internamente operadores droneros. Lady Drones era parte de esa unidad de élite criminal. Sus herramientas, drones de consumo civil modificados con sistemas de liberación de carga explosiva, cuadricópteros comerciales transformados en munición guiada manualmente, capaces de descender sobre posiciones militares en terreno donde ningún vehículo terrestre podía operar. En agosto anterior, esa tecnología emboscó a elementos del ejército mexicano en la zona serrana entre Jalisco y Michoacán. El ejército recuperó uno de los drones, extrajo las imágenes almacenadas. Lo que encontraron dentro de esa memoria no era solo evidencia técnica. Las imágenes extraídas del dron capturado en agosto no dejaban margen de interpretación. Mujeres jóvenes posando junto al artefacto, sonriendo. Videos del momento exacto en que el explosivo era liberado sobre posiciones militares. Material que los analistas de inteligencia procesaron durante meses hasta conectarlo con un nombre, un apodo y finalmente una ubicación física. Una van con placas de Michoacán detenida en Campeche. Lady Drones no sabía que cada vuelo había dejado rastro digital. Cada operación aérea, cada video, cada coordenada GPS almacenada en la memoria de los dispositivos recuperados, construyó silenciosamente el expediente que hoy la tiene frente a un proceso federal. Los cargos que enfrenta son devastadores en su acumulación: operación de drones armados contra fuerzas militares, homicidios mediante explosivos transportados aéreamente, participación activa en estructura de delincuencia organizada. Cada ataque documentado es un cargo adicional. Cada video recuperado es evidencia que un fiscal puede presentar ante un juez federal sin necesidad de testigos. Para el 80 el panorama es igualmente terminal, vinculado a la masacre de 14 personas en Minatitlán, ejecuciones documentadas en Ciudad del Carmen y Coatzacoalcos, liderazgo de célula criminal en Veracruz durante años, portación de arma con insignias de organización criminal, un expediente construido durante 2 administraciones estatales que ahora llega a manos federales con peso suficiente para garantizar décadas de prisión. Ambos enfrentan procesos en fuero federal, sin fianza posible, sin tecnicismos que alcancen a cubrir la magnitud de la evidencia acumulada. Pero la investigación abierta por su captura apunta hacia algo más grande. Los celulares decomisados todavía están siendo procesados por especialistas forenses y los contactos almacenados en esos dispositivos podrían derrumbar estructuras que hoy se creen completamente intactas. Lady Drones cayó en una carretera de Campeche sin disparar un solo tiro, sin lanzar un solo dron, sin la ventaja táctica que el aire le daba sobre sus objetivos. En tierra, despojada
entrada de su tecnología. Era simplemente otro objetivo prioritario dentro de una van detenida en un filtro de revisión. Esa es la lección táctica de esta captura. El CJNG invirtió años desarrollando capacidad de guerra aérea no tripulada, reclutó operadores especializados, modificó tecnología civil para convertirla en armamento militar, construyó una unidad que ningún otro cártel en el hemisferio había logrado replicar con esa sofisticación. Y su pieza más valiosa, la operadora que el ejército mexicano buscaba desde agosto, fue neutralizada por cámaras de vigilancia y un filtro vehicular de rutina. La inteligencia no siempre llega desde satélites o drones térmicos. A veces llega desde un arco de seguridad en una carretera federal. La pregunta que queda abierta no es si el CJNG intentará reconstruir esa capacidad aérea. La pregunta es ¿cuándo? Y la pregunta más incómoda, a la que nadie responde en las conferencias de prensa, es esta: ¿cuántos drones están volando esta noche sobre tu estado?